El mundo se abre con una luz arroja sobre astilleros carbonizados. La mara sonora describe el hecho de bombas. Navos ya el olor a metal quemado. En esa atmósfera devastada, la voz en off introduce al narrador y luego enfoca a la comandante Haraves, conocida entre su gente como la sombra de Taal. Su casco refleja incendios lejanos. Su brazo izquierdo está cubierto de cicatrices que brillan como circuitos expuestos. Ella camina por una planicie dan se apilan relatos de su pasado, muchas humanas chamuscadas, fotografías enmarcadas de ciudades en ruinas, nombres talados en placas carbonizadas. Hara es la comandante que perdió su hogar cuando la flota humana, por errores del pasado, por miedo, o por estrategia ataque su mundo. Escuela HN desde la atmósfera irrespirable, su gente diezmada y su familia desmembrada. En el Tribunal de Guerra de Surasarati ficharon un juramento, encontrar la tierra y pagar cada perdida con la misma moneda. Ella lo acepta. Su odio se forfi propósito. La escena corta una flota oscura surcando el espacio. Cada en la mara demandó tras rutas, estudia mapas estelares y observa la tierra en su sensor. Azul y brillante. La imagen de lo que vio arrebatado. Ordena, pongan rumbo al sistema Sol. Sus oficiales responden con firmeza magnífica. Corta la tierra, la gente vive ajena. En la órbita baja, un piloto humano, Mateo Cruz, intercepta una cápsula de escape. Su nave es pica, desgastada. Él es un viajero reconvertido en mensajero. En una misión de rutina, su nave sufre una colisión con un fragmento especial. Se estrella en un sistema alejando su ruta. Sufre heridas y pierde communications. Arriba, la flota de cara detecta un objeto humano un punto de vida asigna cazadores. Mateo, inconsciente, se convierte en presa. La primera escena termina con la captura. Cara aparece en su nave de asalto, expulsando cables de su gancho. Arrastra a Mateo dentro, justo cuando la vista de la tierra que por la ventana. Lalu mira con desprecio, otro humano MS. Mateo respira con dificultad y su mirada es tranquila, casi gentil, a pesar del miedo. Cuando su casco se abre, él nota una cicatriz en su rostro, una marca que también ven en su cultura como es símbolo de haber sobrevivido a la tragedia. Eso no lo humaniza, solo es un recordatorio de lo que le quitaron. La nave de cara es silenciosa, un cráter efero dan los prisioneros susurran nombres olvidados. Mateo es llevado a la sala de interrogatorios, dan las paredes muestran hologramas de ciudades destruidas por humanos. Cara le interroga con dureza, su voz es filo, por vuestros elderes hicieron eso. Mateo responde con honestidad humana, no todos somos elderes. Muchos fuimos iguales dengados y heridos como te. Sus palabras son simples, revelan que sensuya una dignidad que la desconcierta. Mientras interrogan, unas visiones sobrepasan la sala, recuerdos de cara su hermana cayendo, su mundo aferrándose al aire envenenado montados junto a noticias humanas que justificaron el ataque como defensa. Sus oficiales presionan por sentencia. Hey voces que piden ejecución inmediata. Cara, sin embargo, ordena que lo mantengan vivo, necesita respuestas. Ya su venganza debe ser efera y calculada. Ordena a su segundo, Tarik, que prepare la ruta hacia la tierra. Tarik es una observación que gira, es curioso. Comandante, algunos humanos se ofrecen como mártires, otros solo piden nif para sus heridas. Cara Franz el Cheo, no comprende la mezcla de humildad y valor en ese comentario. Durante su convalecencia forzada, Mateo revela su pasado, perdió a su mujer en un bombardeo en un planeta aliado. La tia luego se retira a transportar ayuda a sistemas menores. El nombre es un elder, nombre es una estratega, solo alguien que sigue adelante por la gente. Sus palabras no cambian la furia de Hara, pero comienzan a abrir una distancia entre el odio primario y la curiosidad. Hara, en soldad, camina por la cubierta superior dan cuelgan objetos de su pueblo. Un pico medal en can la imagen de su madre, un fragmento de ropa quemada. Ella coloca el medal en sobre la mesa, cierra los ojos y le susurra a un holograma de su hermana que es de su lado, promet vengarme. Esa promesa pesa como plomo. Pero cuando observa a Mateo dormir en la celda con la mano extendida como si buscara alguien, algo suave se rompe en su pecho quemado, una fisura pica, casi imperceptible. La flota atraviesa el foco, escenas de asteroides, saltos subespaciales y estaciones que miran con cautela. Mateo es llevado a la sala de communications dan observar el destino de su mundo,
la tierra gira hermosa y desprevenida, cara plana mostrarle las zonas que sufrir en el ataque, en los industriales que caen, ciudades que quedar en silentes. A la vez que firma paz, que entiende la estrategia, su intención es doble, informarle sobre el inminente castigo y hacerlo responsable, como si su sufrimiento pudiera ser paliado al ver las consecuencias. Mientras tanto, en los credos, cara informes que le muestran el coste real, millones de vidas, destrucción, hechos de dolor que la justifican. Pero algo falla. Cada mapa que mira, cada objetivo que designa, le produce un quebranto adicional. Vi su propio reflejo en la pantalla, una comandante que decide por mil vidas, can la frialdad de un juicio que nomor admitir para CN. Una nash, cara entra a la celda por razones nomor oficiales. How de un sonido humano extraometeo tararia una chancien. Se acerca y lo encuentra escribiendo en un pequeño cuaderno con una letra temblorosa. Él le cuenta sobre su esposa y su promesa de entregar semillas de un planeta extra. En su historia un instante donde el enemigo le salva la vida un soldado que lo cubrican su cuerpo para permitir su huida. Mateo dice que la humanidad tiene chapas, mercenarios, políticos, pero también quien te ayuda sin pensar en pagos. Cada escacha, es dicha. Sin embargo, ese relato le recuerda una memoria oculta. Su madre cuidando a un extra que en las ruinas, un gesto que nunca entendí antes. Ese recuerdo nomor apaga la ira, pero la complejiza. La comandante se retira con una perturbación nueva, la humanidad ya nomor es una masa homogénea de pechadores. Sino un tejido can hilos que a la nomor kenaka. En el punto de mando, tarik presiona a cara, debemos comenzar el ataque. Comandante, la flota se mantiene lista. Cara convoca una sesión de guerra. Los oficiales alinean datos, calculan bajas, escuchan el zumbido de los propulsores. Se seleccionan las orbitas, se asignan los drones. Cara de la orden, ya la cadena de mando se activa. Pero justo cuando los lanzadores principales comienzan a calibrarse, el sistema de seguridad de la nave detecta una señal de socorro humana. Un carguero civil ha quedado atrapado en la trayectoria de un misil programado para iniciarse en menos de 10 minutos. Es un barco lleno de refugio y ayuda humanitaria. Si cara nomor acta, lo destruir en. Ahora, glue tarde. Si desviamos, perderemos la ventaja. Cara mira la pantalla donde el carguero aparece con su bandera a media asta. Por un segundo, el mundo entero se reduce a ese punto en el espacio. En la celda, Mateo, que vi los monitores, grita, no lo hagan. Solo intentan huir, sencillos. Su voz resuena, humana y cubrada. Cara es una pausa que nadie esperaba. Ella recuerda la promesa a su pueblo. Destruir y limpiar hasta que el rencor se apague. Pero también recuerda a su madre que una vez de abrir la puerta a un refugiado, dendo cuando el mundo se traba. La comandante ordena, en contra de sus oficiales, que se desvíe la trayectoria del misil para salvar al carguero. Es una orden pica pero monumental. Sus hombres murmuran. Tarik explota de ira, desobedecer por una sola nave. Hara rispankan voz cortada. La venganza nomor mi devolver lo que persimikan virtu en aquello que odio. La maniobra funciona. El carguero es salvado. La flota cantin a su camino, pero la LHN ha cambiado la dinámica en la nave. Algunos la laman blanda, otros la respetan. Mateo observa, incrédulo, ya algo en su mirada agradecida despierta calor en la comandante. Esanash, por primera vez desde su juramento, cara nomor cena, camina sola por la cubierta y mira las estrellas. Mateo la encuentra y se sienta a su lado. Ella le pregunta por qué grit para salvar el carguero. Él responde, porque somos iguales en el dolor. Si hay te obligan a juzgar a toda una especie, que si la que hizo lo mejor por nosotros también. Suena simple, golpea profundo. Las siguientes semanas son de tensión y aprendizaje silencioso. Cara, quien ha levado la armadura de odio durante años, comienza a experimentar grietas. En picas escenas cotidianas la comandante observa a Mateo reparar un viejo reloj humano ferchemo sonre cuando canta una chanciena un android musical en su camerot. Ochemo ofre suracien extra a un neo soldado rebelde que fake la nave. Estos gestos nomor justifican la agresión pasada. La confrontan con la complejidad humana. Un día, un escuder en rival de su raza intenta un golpe de estado. Consideran la desviación del carguero como traición. Para liderar la insurrección. Se producen combate interno en la nave, armas, gritos, solojos. Mateo se interpone entre cara y Tarak.
nomorcan armas, sainocan palabras, contendo historias de odio que se transformaron en ansias de paz. Su voz, sostenida por heridas y esperanza, quiebra la moral de los asaltantes. Tarak, confrontado con la honestidad del humano, facilea que la comandante Mayra a su segundo con mezcla de tristeza y triunfo, la rebelión es sofocada. Su rango permanece, pero la naturaleza de su mandato ha cambiado. Como gesto final de unión, cara libra prisioneros que su flota hubiese ejecutado. Él habla ante la tripulación, nomor ser la ejecutora del odio. Serla que decidakan justicia, sus palabras son recibidas con murmuros. Muchos en su pueblo la en como traidora, otros la en como el der nueva y audaz. Mateo, que ahora camina con una pierna parcialmente infil por las heridas, se sienta junto a cara. Ella ofrece sus palabras, torpes, lo hais por mi gente. Él la toma de la mano sin temor. Y ello lo hará por la Emma. En ese intercambio sencillo hay una promesa que no me requiere juramentos grandilocuentes, un punto.